Bendiga, les saludamos esta mañana de domingo. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y poder compartir la palabra del Señor en este momento. En realidad yo no soy ningún experto médico, así que no quiero compartir nada de algo que sea médico. Tampoco soy alguien como un epidemiólogo, así que no puedo hablar de las epidemias. Tampoco soy un político y no voy a hablar de política. Lo único que quiero presentarles es el Evangelio que está en la Biblia. Y en realidad este es el mensaje de Dios para nosotros en este momento. El Evangelio que está en la Biblia. Ese Evangelio que nos señala a Jesús como el Cristo y que nos lleva a entender quién es Jesús para nosotros hoy. Si pensamos por un momento, nos daremos cuenta que en realidad muchos ya están angustiados hasta este momento en el mundo. He escuchado muchas voces de angustia, hay muchos mensajes de dolor, muchos mensajes de sufrimiento. Y yo no quiero ser pesimista, pero si reviso la Biblia, me doy cuenta que aún no está todo en su punto crítico. Es que peores cosas van a venir para el mundo más adelante. Eso es lo que la Biblia nos explica. Y en realidad es lo que va a suceder, porque es lo que la palabra del Señor está diciendo. Pero esa palabra del Señor nos da también una respuesta, nos da un mensaje a toda la humanidad, no solamente en este momento de pandemia, nos da un mensaje siempre, en toda la historia del ser humano ha existido un mensaje que está en toda la Biblia. En realidad muchas personas hoy están angustiados, otros más están preocupados por la economía y tienen razón, es que la economía se va a poner difícil, eso ténganlo claro. Nosotros estamos en países subdesarrollados y esto va a golpear muy fuertemente las economías de nuestros países. Y claro que se va a complicar la economía. Van a haber problemas, no solamente económicos, van a haber problemas de mucha índole. Así que en medio de esto que está pasando, yo puedo entender que la mayoría de la gente tiene temor a morir en medio de esta pandemia. Se ha empezado a ver cómo la gente trata de guardar su vida. Y en algunos países están decidiendo quién puede vivir y quién no puede vivir. Entonces, eso es lo que está pasando en todo el mundo ahora. Es increíble ver todo lo que un virus puede producir en el ser humano. Pero estamos acá para entender que el ser humano está separado de Dios y como consecuencia de haber quedado separado de Dios, el ser humano se volvió vulnerable a todo. Cualquier cosa le hace daño. Cualquier cosa lo puede destruir. No se necesita que venga algo muy grande, como una bomba atómica, una bomba nuclear. No, es un virus, algo tan sencillo puede destruir a toda la humanidad. ¿Y cómo es esto? Aquel ser que fue creado con la grandeza de Dios, aquel ser que fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, aquel ser que reinaba en toda la creación, ahora se ve sometido a algo que ni siquiera puede ver como un virus. Así de vulnerable se volvió el ser humano después de haber quedado separado de Dios gracias a la obra de Satanás y al pecado. Es importante entender esto. Parece que mucha gente no lo está entendiendo, ni siquiera en la iglesia. Están entendiendo este mensaje del cual nos está hablando la Biblia. Por eso he decidido titular esta mañana el mensaje, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy? ¿Cuál es el mensaje que tú puedes recibir de parte de Dios en estos momentos o en toda tu vida? ¿Cuál es el mensaje? Para algunos podrá ser que, es que Dios me está llamando, es que Dios nos está hablando, es que Dios está llamando al ser humano. Y todo eso tiene razón, pero en realidad el mensaje de toda la Biblia sigue siendo uno. El mensaje es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que consumó todo en la cruz y la resurrección, pero que fue ascendido y que pronto va a regresar. Este es el mensaje de vida, este es el mensaje que está en toda la Biblia. Si revisamos la historia médica del ser humano, nos vamos a encontrar con datos sorprendentes, como por ejemplo, 300,000 virus hay en todo el planeta aproximadamente. Esto es lo que se calcula científicamente. Y uno solo es el que está destruyendo a toda la humanidad. De esos 300,000 virus, solamente 300 tienen respuesta médica hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué tan vulnerable será el ser humano ante una pandemia como esta? ¿Qué tan vulnerable sería el ser humano si todos estos virus se levantaran y quisieran destruir a toda la humanidad? Eso pasaría en un día, en menos tiempo tal vez, pero
porque es que Dios ha mantenido todo este equilibrio. Es porque Dios tiene un mensaje para todo el mundo. Si revisamos un poco más, los científicos dicen que para calcular el número de las bacterias que hay en el planeta, hay que poner un 5 y seguirlo de 30 ceros. O sea, un 5 y 30 ceros a la par es un número incalculable. O sea, el número de bacterias se vuelve algo incalculable. En realidad se vuelve algo que nosotros no podemos controlar, no podemos entender. Y en realidad esto es lo que rodea al ser humano después de haber quedado separado de Dios. Y lo más grave es que el ser humano no entiende el problema más grave, no entiende el problema espiritual, que es estar separado de Dios. Y entonces, para poder cubrirse de todo esto, parece patético, pero en realidad compramos papel toilet. Qué tan protegidos estamos, ¿verdad? Así es el ser humano. Así es tan discordante el pensamiento del ser humano. Nos volvemos tan vulnerables y no nos damos cuenta de cuál es el problema más grave. Entonces, tenemos que tener claro el evangelio de la Biblia, porque si no, nos va a hacer temblar cualquier cosa en esta vida. Cuando alguien no tiene claro el evangelio del cual nos habla la Biblia, va a temblar ante cualquier circunstancia. Nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo y que ya resolvió todo en la cruz y la resurrección. ¿O no es así? Yo pregunto esta mañana a ti que me estás escuchando, ¿será que esto no es así? ¿Será que Jesús, el Cristo, ya resolvió todo en la cruz y la resurrección? ¿O todavía no? Si la respuesta es que todavía no, entonces podemos temblar ante cualquier situación. Podemos temblar ante cualquier circunstancia de esta vida. Pero quiero que vayas conmigo a 1 de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 1 y los versículos 4 y 5. Así que empiezo con el 1. 1 de Juan 5:1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él. Este primer versículo de 1 de Juan 5 nos dice que para nacer de nuevo, para ser hijos de Dios, necesitamos creer que Jesús es el Cristo. Esto es el evangelio. Esto es totalmente el mensaje de Dios para nosotros ahora, que Jesús es el Cristo. Pero no se detiene ahí. Los versículos 4 y 5 hablan de esa fe, de creer que Jesús es el Cristo. Y dice el versículo 4 y 5, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Pero de qué fe está hablando ahí? De la fe de creer que Jesús es el Cristo. Porque solo esa fe nos permite nacer de Dios. Solo esa fe nos permite ser considerados hijos de Dios. Entonces, esa es la fe que nos da la victoria en este mundo. Versículo 5, y pregunta, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? ¿Quién podrá ganar este momento? ¿Quién podrá ganar esto que el mundo tiene? Esta vulnerabilidad que el ser humano tiene. ¿Quién podrá ganar esta batalla contra el mundo? Y la respuesta es: únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es el Evangelio. Y no tener claro este mensaje de la Biblia nos va a hacer errar, porque vamos a querer buscar una respuesta ahora. Podremos buscar respuestas en estos momentos donde hay una pandemia, pero en realidad el ser humano siempre ha tenido este tipo de eventos. Se han repetido una y otra vez en la historia del ser humano. Pero no tener claro el mensaje de la Biblia nos hará temblar ante cualquier circunstancia. Lo primero que tenemos que entender es que el ser humano quedó bajo la maldición. El ser humano quedó separado de Dios. Y entonces, desde Génesis 3 podemos entender todo esto. El problema espiritual del ser humano es que está separado de Dios. No es otro problema. Ni siquiera esta pandemia es el problema más grande del ser humano. El problema más grande de todos nosotros es que un día el ser humano quedó separado de Dios. Esto es lo primero que hay que entender, que el ser humano está bajo la maldición. Si revisamos los que hemos llegado hasta esta época y revisamos los últimos años desde 1950 para adelante, por ejemplo, vamos a encontrarnos que nosotros hemos vivido la fiebre H1N1, la fiebre porcina. Esa la vivimos nosotros, ya pasamos esa situación. Luego también podemos recordar lo más reciente, el ébola en África, también el SARS,
otro de los problemas que el mundo ha tenido, y ahora nos toca el COVID-19. Y si vemos cada uno de esos virus han afectado, o esas pandemias han afectado, esas catástrofes han afectado a determinados continentes, el Asia, Europa, América, África, han afectado, pero hoy podemos estar ante algo que está afectando todo el mundo. Y entonces las personas entran en psicosis por todo esto. ¿Pero por qué sucede esto? Es que esto es algo que ha sucedido. Y de verdad va a seguir sucediendo hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga se va a terminar todo. Cuando Cristo venga se va a resolver todo. Por eso es que nosotros estamos preparando la venida de Cristo. Porque eso en realidad es lo más grande. Y si te sirve de consuelo, si les puede servir de esperanza, al igual que en otros momentos de la historia del ser humano, en realidad no todos van a morir por esto. No todos van a morir por esto. Ha existido peste en la historia del ser humano donde han muerto 20 millones de personas, así de grave. Hoy todavía no llegamos a 250,000, según mis informaciones. Entonces, en realidad, no todos van a morir por esta pandemia, pero debemos entender algo muy claramente en medio de esto. Debemos entender claro que el ser humano está bajo la maldición de Dios porque quedó separado de ese Dios. El ser humano quedó bajo la maldición porque ya no está con Dios. Y eso es la causa de todos esos problemas. Para nosotros entonces, para nosotros que creemos la Biblia, para nosotros que decimos que creemos en Dios, para nosotros que creemos en Jesús como el Cristo, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál será el mensaje? Esto tiene que ver con lo que dice Lucas 21, 27, 28. Si leemos Lucas 21, 27, 28, dice, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Este, en realidad, es el mensaje para todo creyente. Este es el mensaje, no es el mensaje de la pandemia, no es el mensaje del virus, no, es el mensaje de que Jesús, el Cristo, viene nuevamente. Y por eso estamos aquí en la tierra. No es por otra razón. Estamos acá para preparar el retorno de Cristo. Estamos acá durante todos estos años que Dios nos va a permitir. Estaremos aquí en la tierra con este único mensaje, que Jesús es el Cristo, el que viene pronto. Y claro que esto es una evidencia de que ese tiempo está próximo, de que ese tiempo se acerca. Nosotros entonces no podemos encontrar otro mensaje de Dios para nuestra vida. El único mensaje es que Cristo viene nuevamente. Así que, hermanos, no perdamos de vista nuestro propósito. Porque Dios dejó a la iglesia en la tierra. Es que estamos preparando la venida de Cristo. Y lo que estamos viendo suceder es solo una evidencia de que esto se va a cumplir. Porque Dios lo dijo. Dios dijo que Él va a regresar. Así que Él va a regresar. Esto se va a cumplir. La venida de Cristo es inminente. Claro que sí. Y hoy, con todo lo que estamos viendo en el mundo, en realidad, esto es solamente la preparación de esta venida de Cristo. Pero parece que nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo que nos cuesta darnos cuenta que debemos vivir para preparar la venida de Cristo. Parece que aquellos que tenemos el Evangelio no nos hemos dado cuenta que estamos aquí para vivir, para preparar la venida de Cristo. Y nos cuesta tanto, amamos tanto al mundo, estamos metidos en el mundo y el mundo se ha metido en nosotros que hemos olvidado cuál es el propósito por el cual Dios nos dejó en esta tierra. En realidad no nos debemos detener. Ahora podemos predicar a las familias en casas como en este momento, donde tal vez algunos de ustedes se han reunido para escuchar este mensaje. Y lo podemos hacer a través de la tecnología. Es que no nos vamos a detener. Este es el momento de seguir predicando que Jesús es el Cristo. La evangelización mundial no se ha detenido, ni se va a detener. Va a seguir porque Dios sigue siendo Dios y esta es su voluntad. La Biblia dice en Hechos 5:32, nosotros somos testigos de estas cosas
y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Así que somos testigos del Evangelio. Somos testigos de todo lo que Cristo vino a hacer, lo que Él vino a hacer a la cruz y a la resurrección. Somos testigos de eso. Por eso no podemos callar, aunque haya pandemia. Seguiremos compartiendo este mensaje. Seguiremos creyendo que Jesús es el Cristo, porque de esa manera estamos preparando la venida de Cristo en nuestros días. Animo a todos los hermanos de la evangelización mundial a seguir compartiendo este mensaje. No se detengan, por favor. No se desvíen, por favor. No pierdan su objetivo. Satanás los está distrayendo en muchas cosas, incluso con preocupación. Pero ese es un momento para seguir compartiendo por medio de la tecnología o por los medios que Dios nos permita poder seguir compartiendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es otro mensaje. No es otro tiempo. La gente busca tener fe en estos momentos. Y en realidad es así. La gente está buscando cómo tener fe en estos momentos. Y lo primero que hacen es empezar a hacer cosas para sentir su fe. Usted lo puede ver en el mundo hoy. La gente ha empezado a hacer canciones. La gente ha salido en algún país a aplaudir en sus ventanas. La gente está haciendo algo en casa para poder sentir fe. En nuestro país se ha declarado un tiempo de ayuno y de oración también por el presidente. Y eso es bueno, está bien. Pero en realidad, ¿por qué no hacerlo siempre? ¿Por qué solo cuando hay una pandemia? ¿O acaso no necesitamos a Dios antes también? ¿O solamente Dios cuando viene todo esto? ¿No necesitamos a Dios siempre? ¿No es Dios siempre? ¿No es el que debemos adorar? ¿No es el que debemos buscar? Entonces en realidad la gente hoy empieza a hacer un montón de cosas para poder sentir que tiene fe. Para poder estar seguro. Incluso los pastores hacen de esa manera. Hacen algo para estar seguros, para estar tranquilos. Pero en realidad yo pregunto, ¿será que quieren volver a Dios? ¿Será que de verdad quieren volver a Dios? ¿O es solamente por lo que está pasando? La Biblia nos confronta en Mateo 16, cuando Jesús pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti en este momento? ¿Quién es Jesús para ti después de este momento? ¿Quién es Jesús para ti antes de este momento? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que nos confronta. Esa es la pregunta que nos debe confrontar. Porque muchos buscan a Jesús solo en el momento de la pandemia. Muchos buscan a Dios solo en el momento de la adversidad. Pero Dios es Dios, no solo para sacarte del incendio. Dios no es un Dios bombero que venga a apagar tus fuegos. No, Dios es Dios y debes creer en Él siempre. Así que, si vamos a hacer algo, una sola cosa tenemos que hacer, es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y volvernos a Dios, encontrarnos con Dios de esa manera. Porque a mí me quedan dudas de que todas estas acciones que están haciendo hoy para poder demostrar que tienen fe, a mí me quedan dudas de que de verdad la gente de verdad querrá volverse a Dios. ¿De verdad la gente quiere volver a Dios o solamente están angustiados por lo que está pasando en el mundo? Buscan volver a Dios por sus propios caminos. Buscan volver a Dios por sus propios esfuerzos. Buscan volver a Dios por sus propias justicias. Pero esos no son los caminos que te llevan a Dios. Hay un solo camino. Hay una sola verdad. Hay una sola vida. Y eso es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces debemos volvernos a Dios. Pero ¿cómo podemos volvernos a Dios? La Biblia dice que la vida eterna es que conozcamos al Dios verdadero. Y esto es a través de Jesús, el Cristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. Entonces, si de verdad quisiéramos volvernos a Dios, si de verdad la gente quiere volverse a Dios, debe hacerlo por el camino que Dios ha trazado, el Evangelio. Creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aún cuando el ser humano se esfuerza tanto hoy y trata de demostrar que tiene fe,
o de buscar fe en estos momentos de dificultad. Aunque él haga todo el esfuerzo, aunque busque caminos por aquí, caminos por allá, haga esto, haga lo otro, al final la Biblia dice que la fe viene de Dios. Así que a quien necesitamos encontrar es a Dios, porque de Él viene la fe. Necesitamos regresar a Dios. Por eso Juan pregunta, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? ¿Quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque solo hay un camino para regresar a Dios. Y ese camino es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro camino. Este es el mensaje que la gente sigue necesitando en medio de esta pandemia. Es el mensaje que el mundo necesita en medio de cualquier circunstancia. Es el mensaje que Dios ha dejado para toda la humanidad desde el principio del mundo. Es el mensaje de la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no quieren al Cordero de Dios. Quieren a un bombero que apague el incendio de este virus solamente. Entonces, debemos reflexionar. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿En qué Jesús estamos creyendo? ¿En qué Jesús estamos creyendo nosotros? Iglesia, ¿en qué Jesús estamos creyendo? ¿Será que de verdad Jesús es el Cristo para nosotros? ¿Será que Jesús en realidad cumplió todo en la cruz y la resurrección? ¿O hace falta algo? Dependiendo de esa perspectiva. Dependiendo de ese concepto que tengamos, dependiendo de esa claridad, es que podremos estar firmes o estar temblando ante esta circunstancia. Claro, hay que tomar sus medidas de precaución sanitaria, claro que sí, pero lo que usted necesita eternamente es el Evangelio, es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hoy podemos ver que las personas se preparan para lo terrenal. Eso lo podemos ver a nivel mundial. La gente se prepara tanto para lo físico, pero no para lo eterno. La gente se está preparando para todo lo que viene, pero en realidad no se está preparando para lo más grande. Hoy lo podemos ver en el mundo. Incluso quieren tener fe para momentos difíciles, pero luego se olvidan de Dios. Entonces, incluso hasta la fe que quieren tener es momentánea. Aún la fe que quieren tener es circunstancial. Aún la fe que quieren tener es terrenal. Es terrenal, es solo para esta tierra. Están buscando a Dios para que resuelva el problema ahora. Pero yo pregunto, ¿de verdad quieren volverse a Dios? ¿De verdad quieren cambiar sus caminos? ¿De verdad quieren encontrarse con el Cristo? ¿De verdad quieren encontrarse con Dios genuinamente? A mi parecer, el mundo no quiere encontrarse con Dios. Nos cubrimos con mascarillas. Nos refugiamos en nuestras casas. Nos aislamos. No saludamos a nadie. Nos lavamos las manos constantemente y eso está bien. Como medida sanitaria está bien. Pero no pueden creer que Jesús es el Cristo. Así de grave es la condición del ser humano separado de Dios. Hace todo lo material y lo hace muy bien. Pero no pueden creer que Jesús es el Cristo. Lo mismo le sucedía a Israel. Los fariseos en realidad, ellos practicaban toda la liturgia de la ley. Y practicaban esto y practicaban lo otro. Y todo lo terrenal lo hacían muy bien. Pero no pudieron creer que Jesús sea el Cristo. Igual está la iglesia hoy. Hacen todo bien. Hacen todo lo terrenal muy bien. Pero cuando tienen que estar ante el Evangelio, no lo pueden creer. No pueden aferrarse a esta verdad de que Jesús es el Cristo y que en Él ya se resolvió todo. ¿Cuál sería el problema más grande de esta pandemia? ¿Que pudiésemos morir con este virus? Bueno, morimos físicamente, pero en realidad viene la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro que hay que tomar las precauciones médicas, las precauciones sanitarias. Esto hay que respetarlo, hay que obedecerlo. Pero lo que estoy diciendo es que las personas se preparan para lo terrenal y lo hacen muy bien.
pero no se preparan para lo eterno. Y eso es lo más grave. Dios nos sigue diciendo, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Es el mensaje de Dios en este tiempo. Dios sigue diciendo, tus caminos no son mis caminos. Tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Deteneos y preguntar por el camino antiguo. Deteneos y preguntar por el camino antiguo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es el mensaje de Dios para la humanidad en este momento de dolor, de sufrimiento, de muerte, de angustia, de soledad, de pánico. Hay un solo mensaje. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese es el mensaje que nosotros debemos proclamar. No otro mensaje. No otro mensaje. Porque esta es la fe que puede vencer al mundo y sus circunstancias. El Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33 dice de esta manera: Jesús estaba a unos días de ir a la cruz y está con sus discípulos. Y entonces Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él les está diciendo que Él se va a ir, que va a regresar al Padre. Y les está explicando a los discípulos que ellos deben tener paz en Él como el Cristo. Luego dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Es que Dios nunca dijo en su palabra que no iba a haber aflicción. Dios nunca dijo en su palabra que esta vida separada de Él iba a ser sencilla. Nunca. Siempre Cristo dijo que en el mundo habría aflicción, habría dolor, habría sufrimiento. Todo esto por causa del pecado. Todo esto por causa de que el ser humano está separado de Dios. En el mundo tendréis aflicción. Pero Jesús también dijo, pero confiad, pero confíen, pero tengan confianza, porque yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Así que no importa lo que en el mundo suceda, alguien ya venció al mundo y nos ha dado esa fe para vencer al mundo y sus circunstancias. Confíen, 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 pero confiad. Confiad en Él. Esto es lo que Cristo nos está diciendo. Esta es la fe que vence al mundo. Esa fe que vence al mundo es la fe de creer en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la fe de la cual nos habla la palabra. Por eso Juan dice, pues todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios puede vencer al mundo. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que entender que este es un momento donde Dios nos está hablando con el único mensaje que Él ha dado a toda la raza humana. Y el mensaje es el Evangelio. Es volvernos a la senda antigua. Es volver a la palabra. Es volver al fundamento. Es volver a la piedra angular. Es volver a la Biblia. Es volver al verbo. Es volver al principio. Es volver al único que nos puede dar una respuesta. Es volver a Dios. Es que el único que ha vencido al mundo es Jesús, el Cristo. ¿O acaso no es Él el verdadero Rey? ¿O acaso Cristo no es el verdadero sacerdote? ¿O acaso Cristo no es el verdadero profeta de Dios que viene pronto? Yo pregunto, ¿o no es así esto?
¿No es esto lo que enseña la Biblia? ¿No es el verdadero rey que tiene control de todo? Claro que sí. Él es el rey. Él es el verdadero rey. Él es el que ya derrotó a Satanás. ¿O acaso no es el verdadero sacerdote? El que ya resolvió el problema del pecado del ser humano. Claro, Él es el sumo sacerdote que con su propia sangre entró al tabernáculo eterno. Y nos resolvió el problema del pecado de una sola vez, eternamente y perfectamente, como lo dice Hebreos. Él es el Cristo, el verdadero sacerdote de Dios. ¿O acaso no es el verdadero profeta de Dios que nos enseña el camino para regresar a Dios? El que abrió el camino para volver a Dios, el que viene pronto de parte de Dios. ¿O en realidad esto no es así? ¿Será más grande una pandemia que este mensaje? Pregunto, este es el Evangelio. A esto es lo que tenemos que aferrarnos. A esto es a lo que se refiere la palabra de Dios. De esto predicaron todos los apóstoles. De esto habló la iglesia primitiva cuando lo hacía en el templo y en las casas. No cesaba de predicar todos los días que Jesús es el Cristo. De esto predicó Pablo. De esto predicó Pedro, de esto predicó Santiago, de esto predicó Juan, de esto predicó Apolo, de esto predicó Aquila y Priscila. Todos ellos predicaron que Jesús es el Cristo, verdadero rey, sacerdote y profeta de Dios, que ya resolvió el problema espiritual del ser humano. Entonces, Dios ya está con nosotros. ¿O no es así? ¿O Emmanuel todavía no es una verdad en nosotros? Yo pregunto esta mañana a la iglesia, ¿será que de verdad Emmanuel es una verdad para nosotros? ¿Ya está con nosotros? ¿Dios ya está con nosotros? ¿O todavía no? ¿Quién es Jesús para tu vida? Es la pregunta de esta mañana. ¿Estoy creyendo realmente como enseña la Biblia? ¿Estoy creyendo en realidad que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿O me he unido al mundo, a pensar como el mundo y a temblar como el mundo? ¿O de verdad puedo trascender con el Evangelio todo esto que está sucediendo ahora en el mundo? Es que esta es la fe que puede vencer al mundo. No hay otra fe. Esta es la fe verdadera. Esta es la fe correcta, que está en la palabra del Señor. Y no es algo que nosotros estemos inventando o que nosotros solamente nosotros tengamos. No, no, no. Esta es la fe que está en la Biblia. Solo hay que volverse a la palabra. Entonces, Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje para los creyentes hoy día. No es otro mensaje. Es uno solo, es que Jesús sigue siendo el Cristo. Por eso pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Cuando Jesús en Mateo 16 preguntó a su discípulo, ¿quién dice la gente que soy yo?, encontró 4 respuestas que los hermanos de la evangelización mundial las tienen muy claras. Habló de Juan el Bautista, habló de Jeremías, habló de Elías y habló de algún profeta que iba a venir. Pero en realidad ninguna de esas 4 respuestas era la verdadera. Ninguna de esas 4 respuestas era la correcta. Ninguna. Es que Cristo no es Elías. Cristo no es solo aquel que hace milagros. Cristo no es Jeremías, aquel que hace la obra social. Cristo no es Juan el Bautista, el que habla muy fuertemente en su mensaje. Cristo no es un profeta más que va a venir. Cristo es el único profeta de Dios. Porque dice el libro de Hebreos que Dios hoy ha hablado a través de su Hijo, el Cristo. Entonces, Él es el verdadero profeta de Dios. Pero para ti, ¿quién es Jesús? Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y en realidad de todos solo uno contestó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese fue Pedro. Y cuando Pedro contesta esto en Mateo 16, Jesús lo bendice y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo esto. Y le empezó a dar bendiciones.
Te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que ates será atado en el cielo, y todo lo que desates será desatado en el cielo. Y hoy muchos creen que eso solamente de repetir, desato y ato, y ato y desato, y ato el virus, y desato sanidad, y ato el virus, y desato sanidad. Y creen que esa es la fe de la cual habla la Biblia, pero eso no es correcto. Dios le estaba dando a Pedro la autoridad bajo la proclamación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le estaba dando la autoridad para que proclamara el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y que hablara al mundo de que Jesús es el Cristo. Y aquellos que pudieran creer este mensaje, entonces a ellos se les podría abrir, desatar de sus pecados, de su maldad. Pero a los que no creían, quedarían atados en sus propios pecados. Esto lo decidió Dios, el Padre, en el cielo. No es que Pedro lo decida hoy, no. Es que Dios lo había establecido de esa manera. La iglesia solo tiene que llevar este mensaje. La iglesia solamente tiene que predicar que Jesús es el Cristo. Así que voy a ir concluyendo esta mañana. Estamos en la tierra con un solo propósito, para preparar la venida de Cristo. Y esto debe ser a través de un solo mensaje, el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y debe realizarse a través del evangelismo que dice la Biblia. La evangelización mundial debe suceder en nuestro tiempo, en nuestro día, con nuestras manos, con nuestra vida, para que se cumpla el pacto de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones de la tierra, y entonces vendrá el fin. El evento más grande del fin es el retorno de Cristo. Él es el principio, Él es el fin, Él viene pronto. Ese es el mensaje que la iglesia hoy debe llevar. Es el mensaje que todo creyente debe creer. Sin embargo, podemos ver que cuando vienen todos estos momentos de caos, cuando viene toda esta incertidumbre, Satanás quiere distraernos de tal manera que perdamos este pacto. Satanás quiere distraernos de tal manera que no podamos cumplir este pacto de Mateo 24:14. Debemos estar atentos, porque Satanás quiere oscurecer nuevamente el evangelio y quiere que nos desviemos, que nos distraigamos y que pensemos en otras cosas. No, tenemos que volver al evangelio. Tenemos que seguir predicando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis amados hermanos, muchas cosas nuevas van a suceder en el mundo. Van a pasar en el mundo muchas cosas nuevas. Y lamentablemente tengo que decir que muchos irán tras esas cosas nuevas y van a abandonar el pacto. Lo van a abandonar. Van a surgir muchas cosas nuevas. No se sorprenda de que en pocos meses surja la religión mundial. No se sorprenda de eso. Es que van a suceder muchas cosas después de todo esto. Esto se va a calmar. Y va a pasar este momento. Pero la pregunta es, ¿qué viene después? ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que seguir predicando? Tendrá que ser el mismo mensaje. Tendrá que ser el mismo mensaje que está en toda la Biblia. El mensaje del Evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros. Es mi oración, que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros para mantenernos firmes en la fe correcta de la cual habla la Biblia. Esta es la fe de la cual habla la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y en realidad, aunque muchos quieran cambiar este fundamento, no se puede. Aunque muchos quieran desviar este fundamento, no se puede. Aunque muchos quieran adornar este fundamento, no se puede. Aunque muchos quieran limpiar este fundamento, es que no se va a desvanecer. La Biblia dice en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner un fundamento distinto del que ya está puesto.
que nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, el cual es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro fundamento. Esta es la base de la vida de fe. Por eso, mis amados hermanos, les animo en este momento a seguir creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que con esa fe podamos pasar todo este tiempo y seguir compartiendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que nuestra pasión, que nuestra emoción, que nuestra fe, que nuestra determinación, que toda nuestra vida en realidad se deleite a través de este mensaje, que podamos compartir al mundo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que pronto viene. Este es el mensaje para tu vida en este momento, no es otro. Así que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te bendecimos y vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, en esta mañana porque nos permite llevar tu palabra a través de los medios tecnológicos, Señor. Oramos, Padre bendito, en este momento por cada discípulo, Señor, de la evangelización mundial que recibe este mensaje en esta mañana. Te pedimos, Señor, que su fe sea, Señor, fortalecida con el Evangelio, con tu palabra, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de ellos, Señor, para guiarlos en estos momentos, Señor, donde el mundo está temblando, donde el mundo está en confusión, en dolor, en sufrimiento, en muerte. Padre, pero en medio de nosotros, Señor, debe prevalecer la luz. Debe prevalecer la vida, debe prevalecer la verdad, debe prevalecer el fundamento. Y eso es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que oro por ellos, Señor, delante de ti. Y ruego, Señor, para que tú les dé la fe necesaria para seguir creyendo que Jesús es el Cristo. Y que nos siga revelando, Señor, cada día esta verdad, este fundamento. Señor, que podamos abrazar esta fe todos los días de nuestra vida, creyendo que Jesús es el Cristo. Y ten misericordia del mundo, Señor. Ten misericordia del mundo. Que te conozcan a ti en medio, Señor, de toda esta circunstancia. Padre, que se vuelvan a ti genuinamente y que les sea revelado el Evangelio de la Biblia. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oro todo, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Maranata.